Bienvenidos al Dads Club, donde hablamos de todo acerca del reto de ser padres. Y gracias por vernos, gracias por escucharnos. También por Apple Podcasts y Spotify. Y si tú nos estás viendo en YouTube. Así es que te agradecemos por sintonizar y vernos. Hazme un favor, dale like al video y suscríbete al canal. También no olvides de presionar la campanita para que estés al tanto de nuestro contenido. Quiero hacerles saber y les quiero pedir disculpas también. La razón por la cual no había podido subir contenido en los últimos meses. Como ustedes saben, mi esposa y yo nos hemos visto muy ocupados y con justa razón porque, si no sabían, tenemos cinco niñas, y 3 de ellas son de 6 y 4 y las 2 bebés recién nacidas que ocupan totalmente la atención de todo el mundo en casa. Así que te podías imaginar el trabajo que mi esposa y yo tenemos en desarrollar nuestro hogar y con nuestra vida diaria dentro de lo que son también las vacaciones para muchos niños, y tener nuestras niñas con nosotros es también trabajar. Así que como padre, si tú sabes lo que te estoy hablando, te puedes identificar. Y al final de cuentas ya estamos de regreso y con muchas ganas de seguir ayudando a padres a cómo reaccionar ante la presión de la vida. Y te soy sincero, como padre, reaccionar ante todas estas cosas es esencial, porque tú les enseñas a tus hijos cómo reaccionar ante la presión. Si estás manejando, si estás en casa, si estás trapeando, si estás trabajando, si tienes una chance de escucharnos, sabemos que la presión por todos lados está, así es que te pedimos que le eches ganas, que tengas ánimo y entremos en materia. Entremos en el tema de hoy hay varios temas, no nada más es uno. Quiero hacer partes como para que todos nosotros podamos entender lo que yo como padre he entendido, lo que yo como padre he escuchado, lo que yo como padre he aprendido también. Y quiero hacerles saber, porque muchas veces nos identificamos con las personas que pasan por la misma cosa que nosotros estamos pasando. Si tú pasaste por una enfermedad y tienes compasión por esa persona cuando ves a esa persona enferma con el mismo problema que tú tuviste, a lo mejor. No estoy diciendo que ser papá es una enfermedad, pero ser papá es un reto. Y yo me siento orgulloso de ser papá. Me encanta ser papá. Me encanta hablarle a mis hijas. Me encanta conectarme con ellas en el sentido de que sus personalidades cambian cada día, y también podemos corregirlas y también podemos ayudarles a que ellos entiendan que la actividad de la casa también tiene reglas. Y eso es lo que muchas veces como padres no entendemos, que queremos darle todo a nuestros hijos, pero la verdad de todo es que también tenemos que darles disciplina, tenemos que darles reglas, tenemos que darle patrones, tenemos que ayudarles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como papá, yo le decía esto a mi esposa, yo me siento orgulloso de mis hijas, que puedo mandarlas hoy a la escuela, o que hoy que es el primer día de que ellas van a la escuela. ¿Por qué? Porque me siento confiado de que ellas van a enfrentar la actividad social en una manera que no nos va a avergonzar como papás. La palabra de Dios en Proverbios dice que si tú educas a tu hijo, en tiempo después va a ser descanso para ti. Y esa es una de las cosas que mi esposa y yo nos hemos dedicado a fundar como base, como fundación en nuestra casa, no solamente, pero en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras hijas técnicamente. Yo lo generalizo. Pero una de las cosas que, como les decía, me siento muy orgulloso es que mis hijas, al contrario, pueden decir, queremos estar con ustedes, pero también somos hábiles para que la vida social también sea parte de ellas. No quiero que tampoco estén sin hablar, o que no puedan identificarse con una persona o tener una conversación con unas personas. Y les soy sincero, mis hijas tienen conversaciones con cualquier persona que vamos y voy a tomar café. Están hablando con una persona, y más la medianita, que tiene 4 años. Ella se identifica con todo el mundo. Tiene una, como se dice por ahí, tiene una chispa que todo el mundo la ama. Y me da gusto eso, Eso quiere decir que mi esposa y yo estamos haciendo un buen trabajo. Ahora tenemos otras 2 que son bebés, que vamos a tener que también implementar lo mismo que estamos implementando. Ahora, cada niño es diferente. Cada niño es muy diferente. Y eso también quiero hablar
en un segmento en la parte después de lo que vamos a hablar. Pero vamos a empezar de esta manera. Quiero hablarles de algo muy significativo como padres. Yo no entendía esto hasta que, como les dije, vine a ser papá y yo lo veía a mis papás que a veces ellos se estresaban, a veces que nada más el hecho de mencionar el regreso a clases era totalmente um, fuera de control porque mi papá tenía que gastar, tenía que comprar útiles, mochilas, cuadernos, lo que ustedes puedan imaginar. Y yo era en ese sentido como, pues, yo me acuerdo pequeño y ver a mis papás, íbamos ¿cómo se dice en México? La papelería, creo que ya ni existen esas, bueno, sí existen, pero eran unas papelerías en México donde tú ibas, te formabas y hacías una cola inmensa para entrar a la tienda y comprar los útiles, libros, todo lo que, los requisitos que la escuela pedía a los papás para que nosotros podíamos entrar a las clases y tener acceso a lo que es la enseñanza. Pero como papá, el regreso a clases de nuestros hijos es un momento muy orgulloso, que yo lo puedo describir así, que conlleva una serie de retos y desafíos para que los padres en la actualidad lo puedan entender. A medida que la sociedad y el sistema educativo evoluciona, porque todo está evolucionando, no es lo mismo que yo pasé cuando era niño a que mis hijas lo hagan. Yo puedo ordenar cosas ahora por Amazon, nos llegan a nuestra casa y no tenemos que salir a ningún lugar. Son algunas ventajas que podemos tener como papás y se presentan nuevas consideraciones también y preocupaciones que deben ser, yo creo, abordadas con sensibilidad y planificación. Por ejemplo, desde aspectos logísticos como la compra de útiles, les decía, y la organización del horario, hasta cuestiones más profundas como el apoyo emocional y el manejo de las tecnologías y en el aprendizaje, etcétera, etcétera. Y algo que quiero también hacerles recalcar es que, como les decía, el apoyo emocional en los hijos es muy importante y uh, lo puedo expresar de esta manera porque hoy una de mis hijas se despertó, la primera se despertó muy emocionada, se lavó los dientes, se aseó, se vistió, lo que ustedes quieran, ya teníamos su ropa preparada para todas las tres. Y la segunda, que era la segunda gemela, una de las primer par de gemelas, se despertó, pero se despertó con un poquito más de angustia, de que no quería ir a la escuela. Ya saben, esas mariposas que tú tienes en el estómago. Así que tuve que abrazarla, sentarme, hablar con ella, decirle, todo va a estar bien. En mi caso, y eso es lo que también yo pensaba, que el apoyo emocional de papá o mamá es muy importante. Y por eso me senté con ella y me senté a pensar también y decirle, ¿qué es lo que tú sientes? Y me dijo, me siento como avergonzada. Pero yo creo que lo que me quería decir en ese momento es que se sentía como un poco nerviosa, no podía expresarlo en esa manera. Así es que tuve que hacerle preguntas, tuve que hacerle como una interrogación de decir, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Luego, ¿sientes mariposas en tu estómago? Me dice, no, siento como que no sé qué va a pasar en la escuela. Y la incertidumbre muchas veces en los hijos crea esa interacción con las personas de social, como tú lo puedes llamar, cuando tú estás llevando a cabo algo, por ejemplo, un nuevo trabajo, vas a tu oficina y no conoces a nadie, es totalmente normal que te vas a sentir nervioso, pero ya cuando estás establecido es cuando ya empiezas a tener un poco más de confianza, empiezas a hacer las cosas más naturales como tú eres. No solamente puedes decir que te vas a sentir nervioso todo el tiempo. A lo mejor la primera semana va a ser diferente. Si tú y tus hijos a lo mejor se sienten nerviosos, no vas a conocer o no conoces cómo tus hijos van a comportarse en la sociedad. Bueno, eso también puede surgir como nerviosismo en los padres, no también como en los hijos. Y eso es importante que hablemos porque yo como persona cristiana, como persona que he vivido en la fe cristiana por muchos años, desde que yo tengo razón, yo nací en una cuna cristiana, así es que yo conozco que Dios puede darme paz, yo conozco que Dios puede darme
su presencia para que yo pueda seguir caminando en esta vida, que eso es lo importante. Una de las cosas que yo he aprendido de la Biblia es que la Biblia nos enseña cómo comportarnos y también cómo lidiar con los problemas de la vida. Eso es algo muy importante. Y me encanta a mí cómo la Biblia puede explicarte, puede entender lo que tú estás pasando, pero también cómo puede hablar a tu corazón y puedes tener paz en medio de la tormenta. Como padres, yo les decía a mi esposa esta mañana, cuando fuimos a dejar a nuestras niñas, se sentía un poquito nerviosa por nuestra niña mediana, la que nunca ha ido a la escuela técnicamente, y ese es su primer día de escuela. No sabemos cómo se va a comportar. Se despertó un poquito agitada, quería llorar, pero no llorar porque no quería ir a la escuela, lloraba porque no quería vestirse, no quería arreglarse ni nada de ese tipo de cosas. Entonces mi esposa como que se sintió un poco agitada por ella y cuando la fuimos a dejar, actuó totalmente normal como ella es muy sociable ella y al final de cuentas nos dijo, bueno, nos vemos, bye, los veo al rato. Eso nos dio a nosotros confianza, a mí y a mi esposa, de que ella actuara de esa manera. Me llena de gozo también porque puedo ver otros niños, podemos ver otros niños en la escuela que van a ir a la escuela por primera vez y podemos ver también cómo ellos no se desarrollan, están muy apegados al papá, a la mamá. eh, Todo el mundo tiene nerviosismo. Creo que este día es totalmente nervios por todos lados, había mucho caos en la escuela por estacionarse, por aquí, por allá. Entonces, eso crea también muchas cosas en los niños que nosotros a lo mejor como adultos les podemos transmitir nuestro nerviosismo, a lo mejor la falta de paciencia con los niños, que se puede traducir en otras cosas que a lo mejor, ojalá y no practiquemos ese tipo de cosas como por ejemplo la violencia. Y eso es algo que a mí me intriga, pero también queremos decirlo y queremos hablarlo como papás. Yo me identifico con eso, porque a veces podemos perder a lo mejor la calma, como se dice por ahí, podemos perder la paciencia, pero una vez más les pregunto cómo nosotros como padres podemos reaccionar a las adversidades de la vida. Y eso es muy importante, porque depende de cómo tú reaccionas, tus hijos también ven eso, ellos van a reaccionar de la misma manera. Entonces, si yo me pongo en modo de pánico, mis hijas van a estar en pánico también. Y eso no quiero que mis hijas vayan por ese camino. No quiero que mis hijas tomen esa ruta. No quiero que mis hijas sientan pánico. No quiero que sientan nerviosismo por todo, por cualquier cosa nueva. Yo entiendo que cada etapa nueva tiene su propia, o yo lo podría describir como nerviosismo, tiene su propia parte de lo desconocido en nosotros nos va a hacer sentir como no tenemos confianza en lo que va a pasar. Y como padres tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y decir, tú tienes todas las cosas en control. Yo no estoy ahí presente con ellas, yo no estoy presente en la clase de ellas, yo no estoy presente con la maestra de ellas, pero tú estás presente. Y eso es lo que yo oré en la mañana y yo me puse a orar antes de empezar a hacer ¿cómo se dicen? Los lunches para las niñas. Me levanté muy temprano, me levanté a orar como siempre lo hago. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta porque yo tengo intimidad con Dios en ese sentido. Yo medito de esa manera. Muchas personas pueden meditar en muchas cosas diferentes y eso está bien, pero a mí me gusta meditar hablando con Dios y cómo puedo entrar en meditación es simplemente con la oración. Y así es como yo empiezo a orar, empiezo como a decirle a Dios lo que estoy sintiendo, no venir solamente a pedir, pero solamente podemos decir, me siento de esta manera hoy, ayúdame por mis niñas, por esto, por el otro. Cualquier preocupación que tengamos, dice la Biblia misma, venid a mí, dice Jesús en uno de los libros de los evangelios, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo te voy a hacer descansar. Yo quiero descansar en el hecho de que Dios tiene las cosas en sus manos. Yo no tengo control, Él sí.
Yo no tengo control de las situaciones que mis hijas pueden pasar, Él sí. Así es que lo único que puedo hacer es encomendar mis hijas a Dios y que Dios tenga misericordia de nosotros como papás, porque a lo mejor si eres papá por primera vez, te vas a sentir un poquito agitado. Vas a necesitar un poquito más de ánimo, vas a necesitar un poquito más de ayuda emocional también. Y, ¿por qué no decirlo? La salud mental, por lo que todos hemos pasado. Muchas veces no desplegamos y no hablamos lo que sentimos y nos lo tragamos. Y al final de cuentas, se llena, se llena nuestro corazón, nuestra alma de cosas que a lo mejor tú pudiste haberlas evitado y al final de cuentas en algún momento va a explotar como una bomba y no va a ser bueno para tu esposa, para tu relación con tus hijos, para la actividad en la casa, las actividades normales del día. A lo mejor tú puedes enojar con gente. A lo mejor ya estás enojado, sales de tu casa enojado, vas a manejar, estás en el tráfico y le empiezas a decir cualquier barbaridad a todo el mundo, pero no todo el mundo piensa como tú, no todo el mundo está pasando lo que tú estás pasando y tienes que tener confianza de que Dios tiene todo en control para poder evitar este tipo de cosas. ¿Cómo podemos tener paz? Esa es la forma como yo tengo paz. Yo me levanto temprano, medito en Dios, medito en su palabra, medito en la Biblia y empiezo a entender lo que Dios quiere para mí. Creo que la clave, y no creo que la clave, yo estoy seguro que la clave para que tú tengas una relación con Dios es cuando tú meditas en la palabra de Dios, que es la Biblia. Después de esta introducción larga que hice, vamos a explorar algunos de los retos más relevantes que los padres enfrentan durante el regreso a clases y cómo abordarlos de manera efectiva para brindar un ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo educativo de nuestros hijos. Y eso es importante porque al final de cuentas, todo padre desea que sus hijos tengan una buena vida y queremos darle una buena vida a nuestros hijos. Voy a empezar por esto. Punto número 1. Anótalo. Y si no lo puedes escuchar y regresar otra vez. Número 1, organización y logística. Esto es muy importante. Escúchame bien. Coordinar horarios, preparar mochilas, uniformes y útiles escolares, así como asegurarse de que los niños lleguen puntualmente a la escuela puede ser un reto, especialmente si hay múltiples hijos, como en mi caso, con diferentes horarios y necesidades. Entonces, en mi caso, yo tengo 3 niñas que van a la escuela, 3 de las 5 que tengo. 2 de ellas van a la misma escuela y la otra va a diferente escuela. ¿Cómo puedo hacer que mi horario y que seamos puntuales llegue al punto donde nosotros como padres no perdamos el control? Eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar las mochilas, tenemos que preparar los uniformes. En mi caso, aquí en Estados Unidos no necesitamos muchos uniformes, pero tú si me estás escuchando a lo mejor en México, en América Latina, muchas personas, muchas escuelas todavía utilizan los uniformes y eso es muy importante también porque si el uniforme no está bien, si el uniforme no está lavado, no es como aquí en Estados Unidos que tú puedes cambiarle a lo mejor el pantalón a la niña si se le cayó la leche del desayuno del cereal. En todos los sentidos que tú puedas pensar, a lo mejor algo puede salir mal y no quieres perder el control. Así es que organización y logística es una buena tarea para como padre, cómo podemos ejercer este tipo de cosas. Número 2, ajústate a nuevas rutinas. Eso es muy difícil para los papás. Y el cambio de la dinámica de verano a la rutina escolar puede ser muy, muy difícil para los niños y los padres. Una de las cosas que podemos hacer es establecer una nueva rutina para requerir tiempo y esfuerzo, ya que todos deben acostumbrarse a los horarios, a levantarse temprano, a realizar tareas y actividades extracurriculares, que por ejemplo puede ser natación, lo que tú quieras, hermano, después de los horarios escolares, que es algo que también nos puede llenar de, ¿cómo decir?, agobio como papá, de saber que haciendo las cosas temprano, y yo soy una de esas personas que me gusta hacer las cosas temprano para no poder o no estar corriendo, no hacer las cosas a la mera hora.
Y a lo mejor levantarte temprano como papá podría ser una opción. Como yo decía, yo me levanto a las 5 de la mañana, todos los días, sin, bueno, menos los domingos y los sábados. Pero normalmente de lunes a viernes yo me levanto a las 5 de la mañana, hago mi rutina de tener una comunión con Dios, después hacer lonches, ayudar a mi esposa mientras ella está con las bebés, yo estoy ayudando con las otras hijas, etcétera. Tú como papá puedes ayudar a hacer eso. Tú como papá puedes empezar a hacer cosas temprano. Ahora, si te cuesta levantarte temprano, bueno, yo lo que te puedo decir es que puedes irte a la cama temprano sin estar viendo tu teléfono, a lo mejor las noticias, puedes esquivarlas por un rato y decir, bueno, no voy a ver televisión en la noche, que al final de cuentas, yo como papá te entiendo. A lo mejor es tu, como se dice aquí, me time, es tu tiempo, es tu tiempo. A lo mejor quieres platicar con tu esposa, a lo mejor fue un día muy pesado para ustedes y quieren desglosar todo lo que pasó en el día. Es totalmente normal, pero empieza a ponerte en mente, ponte en mente que el levantarte temprano te va a ayudar a hacer muchas cosas. Ese es mi caso, yo lo hago y me está funcionando y me ha funcionado por varios años ya que mis hijas han estado en la escuela por varios años, así es que me ayuda en ese sentido levantarme temprano. Otro punto puede ser preocupaciones por la salud, totalmente normal, la preocupación por la salud. ah, por ejemplo, a las preocupaciones de la salud pública. Por ejemplo, los padres pueden estar ansiosos, yo como papá puedo estar ansioso por la seguridad de mis hijas. En el entorno escolar, cómo los niños se desarrollan, si alguien viene con mocos, si alguien viene eh, tosiendo, me puedo preocupar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú entras a la escuela con las niñas, tú puedes ver a las personas que van en el mismo salón de ellas, cómo están en cuestión de la salud, ¿verdad? Y esto podía involucrar cuestiones relacionales con la pandemia también, como en el uso de mascarillas, la vacunación y la prevención de enfermedad. Así es que yo te recomiendo, y eso es lo que yo hago, yo les doy a mis hijas una mascarilla cada día. Eh, Puedes comprarlas, son muy fáciles de accesar ahora en estos tiempos. Y hago que ellas se pongan la mascarilla. Si alguien no quiere ponerse la mascarilla, es totalmente perfecto. Yo lo que quiero que ellas entiendan es que también pueden ayudar. Si ellas están enfermos o sienten algo en su garganta o algo así, o a lo mejor tosen, no quiero que nadie las vea de esa manera como raras. Pero sí me ha ayudado el año anterior escolar, el año escolar anterior, perdón, me ayudó mucho. Me propuse a darles una mascarilla todos los días de la escuela y al final de cuentas ha funcionado. No nos ha fallado mucho. Sí se han enfermado, pero no se han enfermado mucho como nosotros a lo mejor pensábamos si no tenían la mascarilla. Y yo puedo testificar con amigos que nosotros tenemos que sus hijos se enferman cada rato. ¿Por qué? Porque no usan la mascarilla. Y eso es algo que también nos ha ayudado en la pandemia. Pongámoslos de esta manera. La pandemia también trajo cosas malas, pero trajo cosas buenas. Una de las cosas buenas que yo puedo decir es que nos ha ayudado a tener conciencia en la salud, a ser conscientes de otras personas, a ser conscientes de que a lo mejor si yo me siento enfermo o yo no me siento bien de la garganta, yo puedo poner una mascarilla y proteger a otra persona. Si ellos no quieren utilizar la mascarilla, bueno, ya es problema de ellos, pero yo me voy a preocupar por los demás también. No nada más por mí mismo, me voy a preocupar por los demás y eso es lo que yo trato que mis hijas entiendan. Hazlo si te sirve, hazlo y practícalo si te sirve. Eso es para mí algo que sí me ha servido, así es que tómalo, ahí está. Otra cosa que podemos hacer es tareas y responsabilidades escolares. Este año para mí y mi esposa es el primer año de mis hijas en la primaria, como se dice en América Latina. Así es que las tareas van a empezar. Ya tenemos que estar preparados mentalmente, mi esposa y yo, a hacer todo este tipo de cosas. Así es que no solamente vamos a ser papás, no solamente vamos a tener que hacer la cena, comida, lo que tú quieras, traer el pan a la mesa, pero también vamos a tener que estudiar con ellas, también tenemos que sentarnos con ellas, tener un tiempo con ellas. Así es que va a empezar,
tenemos que preparar mi esposo y yo, y nos vamos a tener que turnar muchas veces. A lo mejor voy a darle de comer a las niñas, saben, ni con las otras. Mientras yo me voy, nos turnamos, como se dice por ahí. Pero sí, ayudar a los niños con la tarea, proyectos escolares y exámenes que pueden ser a lo mejor desafiantes y difíciles para tus hijos es esencial, especialmente si los padres tienen que equilibrar sus propias responsabilidades, como les decía, labores y personales. Eso es esencial. Así es que toma en mente, prepárate mentalmente para esto. Interacción social también, lo puedo decir como adaptación, porque algunos niños pueden tener dificultades como para adaptarse socialmente, como lo decía al principio. Después de a lo mejor de las largas vacaciones de verano, en mi caso, los padres, o como yo, como tú, como cualquier persona que nos está viendo, a lo mejor ahorita, si tú eres papá y tienes un niño, bienvenido. Uh, los padres a lo mejor podrían estar preocupados por la interacción de sus hijos, como ya lo hemos dicho. Aquí está, en el entorno escolar, y cómo se desarrollan y cómo enfrentan los niños las nuevas relaciones, interpretaciones interpersonales, como podríamos decir. Así es que mi esposa y yo estábamos muy nerviosos, pero después de lo que vimos con nuestra hija mediana, nos dio paz ver cómo se desarrolla, y hasta casi nos corre. Que eso es lo más chistoso. Es una niña muy chistosa, pero es muy agradable, mis hijas. Me gusta eso de mis hijas, que se desarrollen interpersonalmente y socialmente. Otra cosa que a lo mejor podemos hacer, como se podría decir, es comunicación con los maestros. Creo que es importante. No que tengas que estar como súper amigo y tu mejor amigo o el BFF con los maestros, pero sí tener y mantener una comunicación efectiva con los maestros. Y a lo mejor estar al tanto del progreso académico, que en Estados Unidos aquí es muy esencial. Tenemos, mi esposa y yo tenemos juntas con los maestros, uno a uno. Ellos se sientan con nosotros, nos dicen qué está pasando y nos dicen exactamente cuál es el desarrollo, en qué podemos mejorar, en qué podemos ayudar a nuestros hijos también. Y eso es algo muy importante, tener la comunicación con los maestros, porque los dos tienen interacciones con con tus hijos, tú y los maestros. Y también, como les decía, los padres pueden sentir a lo mejor, la necesidad de estar involucrados en la educación de sus hijos. Especialmente yo lo creo, que nos pueden a lo mejor complicar el medio de comunicación entre tus hijos si el maestro no tiene a lo mejor la misma visión que tú como papá. Quiero que se acostumbren de ahora en adelante a que voy a empezar a hablar de cosas mayores, cosas más, un poco más difíciles para la sociedad, en la sociedad en que nosotros vivimos como cristianos. Así es que muchas veces voy a hablar en código. Por ejemplo, puedo decir los Transformers. Ustedes ya se pueden imaginar. Esta sociedad que estamos viviendo, donde quieren indoctrinar a nuestros hijos para ser una persona diferente, lo que Dios no los ha llamado a ser. ¿Me entienden? Vamos a hablar en código. Entonces, a mí me preocupa eso como papá. A mí me preocupa que mis hijas tengan una buena educación, pero la parte, por ejemplo, de identidad, me toca a mí como papá enseñarles, no al maestro. Ellos no son los papás, ellos son los maestros. Ellos les enseñan les enseñan las cosas básicas, pero las cosas personales del corazón, la interacción social. Como papás, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer eso. Así es que prepárate. Comunicación con los maestros también es muy importante. Conoces al maestro, qué es lo que ellos piensan. Prepárense para tener este tipo de interacción con los maestros. Preparen preguntas para ellos y aprendan también a interactuar con el maestro, a tener una buena relación con los maestros, porque eso yo creo que es importante. La Biblia habla muy específico de esto. La Biblia es muy específica acerca de esto,
de que nosotros como cristianos tenemos que tener una buena relación con todo el mundo. Mientras tú estés aquí, ten paz con todo el mundo, dice la palabra de Dios. Mientras tú estés en este mundo, ten paz con todo el mundo. Eso quiere decir, ten relaciones con gente. Eso no quiere decir que tú estás de acuerdo con la manera de vivir de estas personas o con las personas que viven aquí o a lo mejor no, tú estás y que no tienen la misma, uh, el mismo credo que tú tienes, pero sí puedes tener relaciones. Amamos a la gente, pero no amamos, una vez más, amamos a la gente, pero no compartimos el mismo pensar, el mismo sentir de ellos. Amar a la gente no quiere decir también que vamos a dejar que ellas hablen a nuestros hijos y decir lo que ellos quieran decir a nuestros hijos. Eso es importante para nuestra familia aquí, entre mi esposa y yo. Yo creo que es bueno tener voz con los maestros. Así es que prepárate para eso. Otra cosa que a lo mejor podemos decir es que te prepares como papá es los gastos adicionales. Las finanzas es muy, muy difícil. A lo mejor el regreso a clases es muy a menudo implica gastos muy significativos en la compra, por ejemplo, de útiles. Útiles escolares, uniformes, como lo dije, libros de texto y actividades extracurriculares. Perdón. Esto puede suponer que una carga financiera adicional para los padres puede ser, a lo mejor, como les decía, la detonación de la bomba que ya está a punto de explotar. Ten paciencia. Planifica. Vete a Excel y haz hojas donde tú puedes decir qué es lo que voy a gastar. Habla con tu esposa. A lo mejor si tú eres un hombre y no tienes idea de lo mejor de lo que vas a comprar, habla con tu esposa. O en esta era a lo mejor te puedes ir al internet y empezar a buscar qué es lo que yo puedo anticipar como papá para evitar los gastos adicionales del regreso a clases. Es una idea, lo puedes hacer. Y algo que también quiero hablar, y con esto terminamos esta parte, es el equilibrio entre trabajo y vida. El regreso a clases puede afectar la dinámica del equilibrio entre tu trabajo y la vida personal de los padres, ya que a lo mejor deben gestionar sus horarios, el horario de a qué hora entran mis hijos para que ellos aseguren que sus hijos también, todos como padres, nos aseguremos que nuestros hijos estén atendidos adecuadamente antes y después de la escuela. Si tú trabajas a lo mejor desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y tú estás bien en los Estados Unidos, que es un horario normal, 8 a 5, a lo mejor el ir a dejar a tu hijo va a ser un poco difícil. Entonces, yo te recomiendo que si tienes familiares, si tienes amigos, que tú confías en ellos, no que les dejes a tus hijos a todo el mundo, pero sí piensa en ese tipo de aspectos, porque a lo mejor tu trabajo no te va a dejar que vayas a dejar a tus hijos a las 8:45 cuando entres tú a las 8 de la mañana. No hablar también bien de ti eso, que tú tengas que hacer esto todos los días, pero sí te animo a que tú empieces a coordinarte de todo este tipo de cosas. La vida de trabajo, trabajo y vida es muy diferente. Piénsalo. Asegúrate que tus hijos estén bien atendidos. Es lo único que te puedo recomendar. Asegúrate que tus hijos estén bien atendidos antes de que tú te vayas a trabajar. Transporte, a lo mejor la presión académica, todo este tipo de cosas involucra lo que es la tendencia de cómo tu hijo va a reaccionar a la vida. Ya empieza tu hijo o tu hija a tener presiones en la vida. Tú enséñale cómo atender y cómo reaccionar a estas presiones ante la vida. Porque todo el mundo vamos a pasar por esto. Todo el mundo estamos pasando por esto. Yo pasé por muchas presiones en la vida que no sabía cómo controlar porque a lo mejor no tenía la confianza de hablar con mis papás de este tipo de presiones. A lo mejor ellos estaban muy ocupados y yo veía que estaban ocupados y yo no quería molestarlos. Entonces yo
aprendí a lidiar con este tipo de presiones de manera diferente. A lo mejor en la que no podía yo entender, pero lo veía, lo escuchaba, a lo mejor lo aprendí de otras personas y tampoco no me gustó que yo fuera en una dirección diferente en la que mis papás no me enseñaron. Pero al final de cuentas, aquí estamos y puedo decir que gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios estamos completos, tenemos una relación con Dios, que es lo más importante, porque la relación con Dios va a dictar cómo yo como papá voy a enfrentarme a la vida, cómo voy a reaccionar, cómo mis hijos van a ver cómo reacciono. Entonces yo te invito, papá, a que tú pienses y que tú te pongas las pilas y anticipes, coordines, prevengas y todo este tipo de aspectos, porque sí, la vida que tú le vas a dar a tus hijos, pero también cómo enfrentar la vida es algo importante que tú les puedes enseñar a tus hijos en responder a las presiones de la vida. Así es que échale ganas, no te desanimes, aquí estamos. Si necesitas a lo mejor una palabra, si necesitas a lo mejor hablar con alguien, mi email está en la parte de abajo en la descripción, así es que mándame un email, no hay ningún problema. Aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para ayudar a todo el mundo.